Las telecomunicaciones son una infraestructura esencial, aunque muchas veces pasan desapercibidas. Detrás de que ustedes puedan ver este programa en televisión, hacer una llamada o coordinar un incendio, hay una red de infraestructuras que deben funcionar las 24 horas del día. Para conocer cómo se garantiza esa conectividad y cuáles son los retos de un territorio además tan extenso como Castilla y León, está con nosotros Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia, una de las principales compañías de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿qué hace Cellnex? ¿Cuál es su trabajo? Pues mira, muy rápidamente, tus televidentes que estén más familiarizados con el mundo económico nos conocerán por ser una compañía del IBEX 35, presente en 10 países y básicamente con un negocio centrado en las antenas de telefonía móvil para los operadores. Pero en España somos una compañía que tiene tres grandes áreas de actuación. Por una parte, la telefonía móvil, grandes clientes, Movistar, Vodafone, Orange, etcétera. Por otra parte, el audiovisual, los servicios de televisión digital, de radio, entre otros, vuestra cadena es nuestro cliente. Y otro gran grupo de servicios son las infraestructuras que dan servicio a las administraciones públicas, redes de emergencia, walkies digitales, etcétera, ¿no? Con esas tres grandes áreas de actividad somos la compañía que opera infraestructuras que la gente tendrá en su cabeza, como por ejemplo Torre España en Madrid, pero en clave de Castilla y León, pues el Cerro San Cristóbal, el Viso en Zamora, Soria Santa Ana, Villamuriel en Valencia, las grandes torres de telecomunicación que todo el mundo ve y un sinfín de pequeñas infraestructuras en todo el territorio que llevan la tele y los servicios de móvil a toda la población. Tan visibles muchas veces, ¿verdad?, pero desconocidas para el gran público. Vamos a descender, vamos a ir concretando, porque muchos pueblos, en el caso de Castilla y León, solo pueden ver la TDT gracias a infraestructuras como las que ustedes gestionan. ¿Cómo consiguen que la señal llegue, bueno, pues a millones de hogares sin fallo, sobre todo en comunidades tan dispersas, con núcleos tan dispersos como la nuestra? Pues mira, gracias a un proyecto en su día, piensa que la televisión digital, si os acordáis, en el 2010 fue cuando fue el paso de la televisión analógica a digital. En aquel momento un gran proyecto de ingeniería que hacía la conversión de todas las infraestructuras existentes, pero que de la mano de la Junta de Castilla y León también construimos prácticamente 300 torres nuevas para llevar la señal digital a, digamos, localidades muy remotas, rurales, donde no había buena señal. Y desde entonces, pues una operación, nos gusta decir que somos invisibles cuando la gente recibe las señales correctamente, ¿no? Y eso es gracias a un personal que está dedicado al mantenimiento, a que la señal esté siempre en el aire. Desde origen, desde los estudios de nuestros clientes, haciendo la contribución de las señales hacia toda la red, distribuyendo por satélite, por fibra, por radioenlaces y haciendo que llegue hasta la torre que está más cerca de cada ciudadano que recibe la televisión. Y bueno, y consumimos, la verdad, que mucho contenido por internet, por el móvil, sobre todo la gente joven. ¿Por qué la TDT y las redes de radiodifusión siguen siendo tan importantes en estos momentos? Es cierto que cada vez hay más acceso a la información y a los contenidos de vídeo por internet, pero cada vez que hay un gran evento, tenemos muy reciente la final del Mundial, ¿no?, o unas elecciones generales o algo así, las tasas de audiencia de la televisión siguen siendo brutales, ¿no? Bueno, cuota de pantalla 87%, creo que fue. Por ejemplo, otra cosa muy reciente, el apagón de hace un año y pico, pues ese día la radio fue el camino en que permitía a la población informarse. La tele también la teníamos al aire, pero claro, hay pocas televisiones a pilas, ¿no? Pues esto es el resultado de un modelo de inversión que se basa en que la señal siempre esté en el aire y por tanto tengamos resiliencia desde el punto de vista de la energía, grupos electrógenos, baterías, un mantenimiento de altísima calidad, técnicos muy experimentados que a la que hay una pequeña incidencia en un emisor de televisión que tenemos en un centro emisor, ya sea contratado por las teles o contratado por la Junta de Castilla y León, que tenemos muchos como extensión a la población rural, activamos a los técnicos, se mueven a los centros y hacen que la señal esté en el aire. Inversión, clientes que evidentemente pagan una tarifa cara para que el servicio esté en el aire, entre ellos vosotros, y un servicio que presta un personal que a su vez tiene un cierto sentido de servicio público, ¿no?, que se activa. Siempre digo que para que un técnico nuestro de mantenimiento se levante de la cama a las 2 de la mañana en febrero y suba un monte para levantar una emisora, tiene que haber algo más que su contrato, su sueldo y sus horas extras, ¿no? Tiene que haber un servicio, un sentido de vocación, de servicio público. Eso es. Vamos a otra pata. Ustedes también trabajan con las comunicaciones que utilizan los servicios de emergencia. ¿Qué hace falta para que sus redes sigan funcionando incluso en situaciones extremas? Pues un poco lo mismo. Hay un modelo de inversión que debe adecuarse a las necesidades, ¿no? Cuando las redes de emergencia tienen que de verdad demostrar su utilidad es cuando todo lo demás se cae, ¿no? Tenemos todos en la cabeza la Dana de Valencia recientemente, ¿no? Ese día la tormenta también afectó a las telecomunicaciones, a las infraestructuras. ¿Qué pasa? Que nosotros, por el hecho de tener un diseño de las redes
pensado para que justamente esos días las redes de emergencia estén en el aire, pues tenemos sistemas de baterías y grupos, como te decía antes, grupos de hidrógenos portátiles que nos permitieron ir levantando las estaciones según la corriente iba volviendo, ¿no? Y moviéndonos de torre en torre. Este tipo de servicios se planifican y se prestan pensando en el momento en el que son necesarios, que es que pueda haber una coordinación entre los políticos y los cuerpos de emergencia para que la población se vea respaldada, sea un incendio forestal, sea una gran tormenta, etcétera, ¿no? Es un poco el mismo concepto que te decía de audiovisual, pero pensado para ese tipo de servicios. Resiliencia eléctrica, energética. Todo está duplicado, tenemos emisoras principal y reserva para que en caso de que haya un fallo electrónico la otra estación entre, y sobre todo inversión en la monitorización remota, es decir, tenemos un centro de control de escala nacional y luego otros más pequeños que son los que detectan las averías con mucha rapidez y antes incluso de que haya una percepción por parte del ciudadano están ya trabajando los técnicos para desplazarse al centro y levantar las emisoras, ¿no? Un poco el concepto es el mismo. En las redes de emergencia, evidentemente, tienen mucho más impacto para el ciudadano, incluso en vidas humanas. También, por ejemplo, nos dedicamos a dar el servicio de la red de salvamento marítimo, no del rescate, esto lo hace evidentemente los cuerpos especializados, sino la detección de señales de los barcos que van alrededor de la costa. El concepto es un poco el mismo para todos los servicios. Primar con las inversiones y, por tanto, el coste que los clientes pagan, en el caso de emergencias, uso de administraciones públicas, primar el sentido de que cuando el servicio es más importante, esté en el aire. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el apagón que sufrimos hace un año. Tan importante es la cobertura como la resistencia, ¿no?, de las propias infraestructuras de telecomunicación. De hecho, fíjate que a partir del apagón, el Gobierno está a punto de aprobar un Real Decreto que saldrá hacia finales de año, después de un periodo de consulta al sector, que va a obligar a los operadores de telefonía móvil, que fue un poco lo que el ciudadano o ciudadana percibió como que se apagaba más rápidamente, ¿no?, para que tengan baterías de al menos 4 horas en los centros que den cobertura hasta el 75% de la población, ¿vale? Es decir, hay ya una percepción de que la telefonía móvil es un elemento fundamental para la economía. Todo hoy en día es digital, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Aquel día parece que el problema es que no había energía, pero es que el problema fundamental es que no había telecomunicaciones. Un bar que tuviese una plancha de butano podía servir comidas, lo que no podía era cobrar. Eso es. O un taxi podía hacer carreras, pero no podía cobrar, ¿no? Hoy en día es tan importante las telecomunicaciones que hay después del apagón, esta percepción en el Gobierno y es, digamos, compartida por todo el sector de que teníamos que dotar también de resiliencia eléctrica a las redes móviles. Estamos en ello. ¿Y una buena red de telecomunicaciones puede ayudar, y hablo de comunidades como la nuestra, a fijar población, a crear riqueza, a crear Sin duda, empresas? ¿no? A ver, algo que hoy en día tenemos todos integrado en nuestro día a día, que es el teletrabajo, esto hasta la pandemia no existía, ¿no? Yo recuerdo, trabajando en esta zona de Castilla y León, cuando el AVE llegó a Valladolid y hablando con digamos, compañeros y compañeras de esta zona, veían la posibilidad de que se pudiera trabajar en Madrid y vivir en Valladolid. Y Valladolid es una ciudad muy grande. Hoy en día, con las telecomunicaciones, es posible que la población más rural incluso se pueda ligar a su territorio, de manera que puedas trabajar con un cierto número de horas en casa con teletrabajo y a lo mejor desplazarte un par de días, ¿no? Pues esto sin telecomunicaciones sería imposible. Redes fijas, fibra óptica, etcétera, y redes móviles. Hoy en día, sin telecomunicaciones, la población del rural tendría mucho más difícil poder quedarse de donde es, quedarse en su zona de influencia. Y yo creo que estamos poco a poco con la inversión de todas las compañías, operadores, infraestructuras, haciendo posible que el rural tenga más oportunidades. Y eso, para conciliar la vida laboral y familiar, ha venido muy bien. Bueno, cada verano, lo estamos viendo ahora mismo en Castilla-La Mancha, los incendios, bueno, ponen a prueba también esos servicios de emergencia. ¿Qué papel juegan las redes de comunicaciones para que todos los equipos puedan coordinarse cuando más se necesita? Pues mira, lo hacen en el día a día, porque hoy en día todos los servicios de emergencia tienen una base de telecomunicaciones brutal. Tienen centros de control, tienen celdas tácticas preparadas para desplazarse al lugar del incendio y poder desplegar cobertura para los bomberos forestales o quien sea que está haciendo frente a la emergencia. Es una labor de planificar durante todo el año, de manera que tengas vías de transporte terrestre, satélite, etcétera, para poder desplazarte a esas ubicaciones donde hay un problema y en muy pocos minutos desplegar una cobertura temporal que permita a los técnicos que están, en este caso, apagando el incendio, podría ser otro tipo de catástrofe, operar y comunicarse, pero a su vez aseguran
la cadena de mando, aseguran la información que llega a los medios, pero también que llega a responsables políticos para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, pedir ayuda a otro Estado, a otro país, o que la UME pueda actuar. Hoy en día, sin telecomunicaciones, las emergencias serían un mundo que no querríamos ver, ¿eh? Hay unas telecomunicaciones que están asegurando que cada día la supervisión remota, la supervisión en el momento, ahí en la zona del incendio, y las comunicaciones entre los operarios, entre los usuarios, estén aseguradas, haya o no otras redes. Muchas veces cuando hay un incendio, nos ha pasado a nosotros en algún caso, afecta a las torres, afecta a las infraestructuras, que muchas veces se cae. Y si no es la torre nuestra, muchas veces es la línea eléctrica y te quedas sin energía. Poder llegar en un camión, desplegar una cobertura temporal y asegurar la cobertura de los terminales de los bomberos, vuelvo al ejemplo, en este caso, es fundamental. Luego hay infraestructura que se ve, camiones, etcétera, y la que no se ve, que son antenas, emisoras, y estamos preparados para ello. Y claro, sin infraestructuras de telecomunicaciones, la inteligencia artificial, ¿dónde estaría? Pues es un eje de crecimiento muy importante. Nosotros siempre hacemos este análisis. Como compañía de infraestructura, la IA nos permite ser más eficientes, ¿no? Nosotros podemos, nuestros mantenimientos, nuestro personal, nuestros operativos, hacerlos de manera más eficiente con la ayuda de la IA. Somos un usuario. Pero por otro lado, la IA va a aumentar el número de consultas a las redes móviles, ¿eh? El tráfico va a crecer todavía más. Y por tanto también es un factor generador de negocio para nosotros. Se necesitan mutuamente. Se necesitan. La IA va a hacer que el tráfico de las redes móviles aumente. Y eso va a hacer que nuestros operadores, nuestros clientes, nos pidan a nosotros más infraestructura. La básica, la que pensamos todos, es antenas, ¿no? Pero también nos van a pedir, antenas me refiero de cobertura normal de las redes, pero piensa, por ejemplo, en lo que la IA supone en un partido de fútbol del Valladolid en Zorrilla, por ejemplo. Supone que haya muchísimo más tráfico en los momentos en los que hay una consulta de una estadística o un vídeo que la gente está grabando y enviando, o en el descanso, que es el pico de tráfico. Este tipo de grandes recintos son también un área de negocio importante para nosotros, porque la infraestructura hay que reforzarla para que los operadores puedan prestar servicio a sus clientes, ¿no? La IA va a cambiar nuestra vida de muchas maneras. ¿Y el futuro de las telecomunicaciones va por ahí? Sí. Está ahí, ¿no? Sí. Digamos que las redes fijas y móviles son ya convergentes, ¿eh? Hoy en día cualquier operador de telecomunicación, cliente nuestro, tiene red fija, red móvil y va a seguir invirtiendo en cobertura de interiores, en lo que llamamos la densificación. Piensa, por ejemplo, en el centro de Valladolid o el centro de Burgos, una ciudad grande, en una zona en la que pueda haber una concentración, por ejemplo, de zona de copas, ¿eh? Pues hay un montón de teléfonos que están en una misma zona intentando navegar y consultando información. Eso pasa, sí, sí. Pues esto lo llamamos densificación. Las redes móviles no consiguen dar, a lo mejor sí la cobertura, pero no la capilaridad, la velocidad de navegación que el usuario reclama, ¿no? Y eso significa que tengamos que usar, por ejemplo, la infraestructura urbana, farolas, semáforos, paradas de autobús, para desplegar lo que llamamos las small cells, una cobertura, digamos, de poca potencia, de poca extensión de territorio, pero alcance, con mucha calidad, mucha calidad. Y si pensamos en los medios, hoy en día, en cualquier directo vuestro, lleváis cámaras que ya son inalámbricas, etcétera, y que tienen que transmitir el vídeo en tiempo real y tiene que haber una muy buena señal. Luego, cualquier cosa que pensemos, las telecomunicaciones están ahí. Pues Alfonso Álvarez, sigan trabajando así, porque también de nosotros, de su éxito depende que estemos nosotros aquí y que se siga viendo la televisión con la calidad con la que se ve. Lo haremos con placer, y ya decía que sois un cliente importante, o sea que con doble orgullo. Pues muchas gracias por estar en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.